Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento ahorita que escuchamos esa cápsula de los Diablos Rojos, porque está aquí en la cabina y se lo agradezco a Jorge Alegría Formoso. Él es el director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Jorge, gracias por estar aquí. Rodrigo, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues te voy a hacer la pregunta típica. Yo creo que todos los mexicanos conocemos a la bolsa, que tiene una larga historia, pero ¿cómo describes hoy a la Bolsa Mexicana de Valores? Es una empresa moderna, segura, muy institucional y que está en el centro del desarrollo, no nada más del sistema financiero del país, sino del propio país. Es una entidad muy importante para todo lo que tiene que ver con temas económicos y financieros de México. Y sobre todo es una entidad donde existe, además de la modernidad, mucha innovación. Claro. ¿Y cómo describir? Porque a veces digamos, el lugar al que uno va mentalmente cuando piensa en la bolsa, pues son las ofertas públicas iniciales, las empresas que son públicas, pero hay, digamos, mucha actividad en términos de colocación de deuda y un amplio, digamos, gama de actividades vinculadas a recoger dinero del público inversionista a través de distintos mecanismos. Sí, es cierto lo que primero piensas a lo mejor cuando hablas de la bolsa es en las acciones, en el mercado accionario, lo cual es lógico y sí es probablemente lo más importante, lo central. No es lo único y ahí tenemos un tema pendiente como mercado, como sistema financiero, el fomentar el listado de más empresas en la bolsa, pero también la bolsa canaliza ahorro a inversión, no nada más vía acciones, sino también vía bonos. O sea, las empresas mexicanas emiten también bonos en el mercado de valores, en la Bolsa Mexicana de Valores, y recogen también recursos del público inversionista, de los ahorradores, en forma de bonos, de deuda, no nada más de acciones. Este segmento en particular sí ha sido muy exitoso y ha tenido crecimiento año con año, que ese es el otro segmento. Y el tercero, no menos importante, es el mercado de derivados. Exacto. Que proporciona herramientas a los diferentes participantes para administrar riesgos, lo cual pues lo hemos visto no nada más en este año, sino en el año pasado. Cada año tenemos algún evento que hay que tener en cuenta para cubrir y aquí el mercado de derivados hace una función muy importante. Por supuesto. Ahora, estás cumpliendo casi 7 meses, pues han sido momentos desde la óptica política muy importantes que detonan realidades económicas también significativas para el país. ¿Cómo estás viendo? Sobre todo porque obviamente cuando hablamos de los mercados de valores en México, pues no se puede obviar, digamos, que no se han listado muchas empresas nuevas en lo típico en las ofertas públicas iniciales. Se ha aprobado una ley del mercado de valores que busca dinamizar esto, pero incluso no solo no hemos visto nuevas, sino que tampoco hemos visto varios deslistes. Y van como dos preguntas en una: ¿cómo ha sido estos primeros 7 meses y cómo se ve hacia adelante? Y sobre todo esta, pues diría yo, sí, problemática, porque para el tamaño de economía que somos tendremos que tener mucho más empresas públicas. Sí, es un hecho que el mercado tiene una evaluación. Esto es el valor de las empresas en la bolsa en los últimos años ha sido más atractivo para las empresas, digamos, el invertir en sus propias acciones en lugar de vender acciones. Porque no es un tema nada más de México, es un tema de mercados emergentes en general, no nada más de la Bolsa Mexicana de Valores, donde pues a las empresas les resulta más atractivo o pedir prestado para financiarse, o en el caso de las acciones ven el precio de sus acciones muy atractivo y entonces pues invierten en sus propias acciones y eso las lleva a deslistarse. Esto es un ciclo que vemos en otros mercados también, lo hemos visto en Estados Unidos. El problema con México es que se ha prolongado por muchos años ya. Sí. Y el tema en Estados Unidos vemos ese ciclo, o en Europa, donde a veces en lo contrario, cuando hay estos booms famosos, vemos muchas ofertas públicas de empresas yendo a la bolsa. Y ahora, cuando las empresas o las valuaciones caen, las empresas hacen fusiones, adquisiciones o recompras. Y creo que es el ciclo que estamos en el mercado mexicano. Yo veo, y tocas un tema muy importante, que es con la publicación de la nueva ley que permite a las empresas ir a bolsa más rápido y más fácil. Creo que vamos a empezar a ver este año la vuelta donde más empresas se acudan al mercado ya a empezar a financiarse
aprovechando la nueva ley del mercado de valores o las modificaciones a la ley del mercado de valores que permiten a las empresas ir de una manera más eficiente, no nada más a por acciones, sino también por deuda. Por supuesto. Ahora, porque está vinculado finalmente, recuerdo mucho, pues estaba el mercado en 2016, viene la sorpresa de Donald Trump en su primera ocasión. Sí. Desde entonces, bueno, pues había un grado de incertidumbre importante y es complicado ir al mercado a levantar capital cuando tienes mucha incertidumbre afuera. Y desde entonces hemos tenido ciclo tras ciclo de distintos momentos que no ayudan. Y el 2025, pues estamos ya digamos más parametrizado a Donald Trump, pero todavía con muchos signos de interrogación. Yo creo que no es igual que el primero. ¿Y eso qué implica para el mercado de valores más las reformas nacionales, ¿no? La reforma del Poder Judicial sin duda pues ha generado ciertos grados de incertidumbre, el tema de la desaparición de órganos autónomos, un replanteamiento de varias cosas en México. ¿Eso qué implica en términos del apetito? Y diría de las ofertas públicas iniciales, porque obviamente pues la deuda creo que es más recurrente, pero ¿cómo ves el 2025 en función de este momento que sí se expresa mucho en el mercado? Sí, lo que hemos visto en los últimos años, además de esta escasez de ofertas públicas, hemos visto un par de años donde el movimiento de las acciones no ha sido tampoco muy atractivo. Por eso creemos que la evaluación que hay ahora es mucho más atractiva. ¿En múltiplos cuánto está? Pues está menos de 11 veces. 11 veces, ¿verdad? Sí, está. Nada más para un Standard & Poor's está en arriba 30, de 20, ¿no? Sí, 25, 26 veces. Sí. Entonces tenemos, digamos que el premio por invertir en México es alto, pero también empieza a ser ya muy atractivo, ¿no? Sí, entonces, claro. Y de ahí que muchas dicen, oye, pues mi empresa está muy barata, mejor la compro yo. Si el mercado no lo está viendo, yo sí, ¿no? Sí, y eso también pasa en otros mercados también. No solamente cuando los accionistas compran sus propias acciones, sus propias empresas, sino otras empresas hacen lo que es estas actividades tan importantes en otros mercados como son las fusiones, adquisiciones, que son parte de los ciclos del mercado que estamos viendo. Nosotros, a raíz de la publicación de las nuevas reglas para las colocaciones, hemos estado muy cerca de las compañías, de empresas que han estado interesadas en emitir ya sea deuda o capital en la bolsa, y tenemos interés de más de 30 empresas por utilizar estos nuevos mecanismos y acercarse al mercado. Claro, finalmente va a depender, que haya interés no quiere decir que vaya a haber las operaciones, pero estamos muy complacidos de ver cómo vía estos programas que tiene la bolsa. Tenemos uno que se llama, por ejemplo, de cero a bolsa, o sea, de empezar de cero, qué es lo que tienes que hacer, qué documentación, el tema de gobierno corporativo, que es muy importante, hasta llegar a la bolsa. Y hay más de 30 empresas con interés de llevar papel al mercado, tanto de deuda como de capital. Tenemos un reto importante, hemos encontrado interés por parte, digamos, de ofertantes, de vendedores. Ahora tenemos que trabajar también por el lado de la demanda, que los fondos de inversión en México o los fondos que invierten en deuda privada estén interesados en comprar estos papeles, y por supuesto los fondos de pensiones también, que encontrar mecanismos para que accedan a estas empresas. Sí, los institucionales son claves, ¿no? Porque profundidad, ahí se da más la profundidad, aunque ya hay muchas cuentas individuales de inversión, pero creo que todavía eso no alcanza a materializar un mercado. O sea, tienen que ser los institucionales, los grandes. Claro. Como sabes, ya llevamos muchos años en esto, y hace no pocos años el problema que teníamos era precisamente la falta de inversión de largo plazo, la falta de inversionistas institucionales, que es lo que hoy México tiene. Claro. Eso lo debemos de aprovechar tanto como mercado, como país también, para canalizar muy eficientemente esos recursos a proyectos productivos. Y más ahora que mencionabas tú con el nuevo gobierno, hace un momento, hay un plan y hay claras necesidades de financiamiento en sectores muy importantes como transporte, energía, en donde el mercado de valores puede funcionar muy bien para canalizar recursos del público, de inversionistas institucionales, a estos proyectos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Jorge Alegría Formoso. Él es el director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Jorge, ya mencionabas ahí el interés de 30 empresas, tanto por colocar deuda como colocar capital en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo se ve el 2025? Además tenemos enfrente, me llamó la atención la semana pasada que fue el reporte de Citigroup,
ya dejaban entrever que la oferta pública inicial, que va a ser importante, me parece que Dual en Nueva York acá, pues podría irse hasta el 2026. Creo que estarán viendo las condiciones del mercado. Está Aeroméxico, por ejemplo, en lo inmediato. Ya escuchamos lo de los Diablos, que ahí viene. ¿Cómo ves el 2025 en términos, 30 interesadas de capital, por ejemplo? Que ya veamos finalmente hay una... Porque vimos a Triple B que prefirió irse a Nueva York, ¿no? Y eso es interesante también. Sí, eso es un ejemplo. Triple B es un ejemplo de empresas mexicanas que buscan colocar capital. Y lo que hemos estado haciendo en la bolsa es estar muy de cerca de estos potenciales emisores, tanto los pequeños, medianos más bien, como los grandes. Y creo que regresar al modelo que se tuvo, por ejemplo, en una década que fue muy importante, en los 90s, el principio del siglo XXI, las ofertas eran duales. Entonces se logra un efecto muy positivo que la evaluación, que es lo que finalmente los accionistas buscan, maximizar el valor de sus acciones. En efecto, el hacer una colocación en mercados como Estados Unidos o Europa, a veces te da una evaluación mayor, lo cual es cierto, pero no por ello puedes destinar quizás 20, 30, 35% al mercado local, que también tiene un beneficio, porque es una marca que se conoce en el mercado local, que tus usuarios, tus clientes están en el mercado local, entonces también estar listado en la Bolsa Mexicana te da esa imagen ante el mercado de origen, ¿no? Entonces, y hemos sido muy exitosos con ese mensaje, tanto con las ofertas que tú mencionas, y yo creo que es una manera, es algo que vamos a ver en adelante en las ofertas grandes. Las ofertas más pequeñas, las que se vayan con el régimen simplificado, probablemente sean únicamente en el mercado local. Y por su naturaleza, son ofertas más parecidas a la que acabamos de ver, como la de los Diablos, que aunque no fue utilizando las reglas nuevas, se parecería mucho a lo que van a ser las ofertas en lo que vienen ahora. Claro. ¿Y sí crees que se logre en este año? ¿O 25, yo sí creo que en este año vamos a ver alguna oferta publicacionaria en adición a las dos que tú mencionas. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo juega el tema de... Hubo un momento en donde hubo consolidaciones de mercados de valores. Hay muchas sinergias en ello. ¿Cómo se ve eso para la Bolsa Mexicana de Valores? Porque seguramente ha habido interés de grupos internacionales. Somos un país grandote, la 12ª mayor economía. A ver cómo acabamos en el 2025, pero porque el tipo de cambio ayudó. Pero ¿cómo se ve esa parte para la Bolsa Mexicana de Valores en términos de, pues cada vez un mercado más consolidado en términos de plataformas? Sí, bueno, hay dos temas importantes que en efecto vemos, incluso lo ves en Latinoamérica. Las bolsas de Colombia, de Chile y de Perú se juntaron en una sola, que se llama NUAM, que son esas tres bolsas. Las tres bolsas siguen existiendo de manera independiente, pero son ya parte de un grupo que opera de manera integrada. Hace un poco tiempo la Bolsa de España, Bolsas y Mercados Españoles, se integró con SIX, que es la Bolsa de Suiza, para tener una sola empresa. Es un hecho que hay integración para lograr economías de escala, sobre todo en la parte de tecnología. Nosotros lo que estamos haciendo y estamos abiertos a este tipo de ideas, y lo que estamos haciendo ahorita, sin llegar a ser alguna asociación formal, pero por ejemplo todo el sistema de post-trade, de post-negociación de la bolsa, que es importantísimo, todos los sistemas que hacen la custodia, los pagos, los depósitos de valores, estamos utilizando la tecnología de Nasdaq, del mercado americano, en un proyecto de casi 3 años para implementar la misma tecnología que tienen en estos mercados para el manejo de los títulos. Y eso es que nos lleva también a explorar nuevas alternativas de tecnología, como el uso de la nube. Y el otro tema que vemos con mucho interés es el mercado electrónico de deuda. Hace apenas un par de semanas recibimos la autorización para proporcionar el servicio de contraparte central de deuda. Esto es a lo mejor algo muy técnico, no entro en detalles, pero nos va a permitir que al tener una contraparte central, como en el caso del mercado de capitales o de derivados, que son totalmente electrónicos, también podamos empezar a ver una operación electrónica de... Porque hoy, ¿cómo ocurre? Es telefónico.
Ah, bien. Es telefónico o en una manera híbrida con algunos sistemas de información pero sigue siendo de manera telefónica a través de pantallas. Ajá. Sin embargo, tienes que hablar, es decir, compro, vendo todavía en deuda. Qué interesante. En Estados Unidos no creas que es muy diferente, aunque ya hay sistemas electrónicos muy avanzados. En México para allá vamos y este primer paso que dimos hace 2 semanas con la autorización de parte de Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y Valores y la Secretaría de Hacienda, nos va a permitir que con este servicio podamos desarrollar un mercado electrónico. Y ahí hay mucha tecnología que podemos explorar también de otros mercados. Ahora, en el corte hablábamos, ya hay 9 millones de cuentas individuales. A mí, por eso qué bueno que te pregunté, porque se va actualizando. Yo me había quedado en 7. Me recuerdo que antes de la pandemia eran menos de 2 millones. De repente en 2020 llegan a 2 millones. Y eso quiere decir que, si bien no son los institucionales, pues hay una enorme oportunidad. Me decías, muchas de estas 9 millones de cuentas pues no están tan activas como podría ser. Sí. ¿Cuál es la estrategia ahí para ese componente? El llamado retail o el menudeo es un segmento muy importante para nosotros. Se nos hace muy interesante que la gente joven, que dentro de la pirámide poblacional de México es un segmento muy, muy importante, como lo sabes, tengan acceso al mercado de valores. Además, es algo muy interesante. A la gente le gusta, le interesa y es algo muy útil tener acceso a la bolsa para invertir vía acciones o vía deuda o vía fondos de inversión, por ejemplo. Y lo que estamos haciendo es una de las líneas estratégicas de la Bolsa Mexicana de Valores ahora, el proporcionar herramientas a las casas de bolsa, a las instituciones financieras, para que atraigan más el menudeo, sobre todo basado en datos, el manejo de datos, de herramientas que le permita a la gente entender mejor el mercado y poder entrar a la bolsa. Y quizás algo de lo que siempre se decía, que es muy difícil o que es caro, que es complicado, el que se hayan abierto tantos millones de cuentas en apenas unos años, demuestra que es posible abrir una cuenta en una casa de bolsa. Hay casas de bolsa que ofrecen inversiones desde saldos muy pequeños. Exacto. Entonces, abrir una cuenta y probar en el mercado, entrar al mercado, empezar a entenderle. Evidentemente hay que conocer muy bien los riesgos, Sí. Porque hay de todo, hay desde alternativas más riesgosas hasta alternativas muy, muy seguras como renta fija en bonos del gobierno, ¿no? Entonces, Claro. todo esto se puede hacer hoy en día vía una app. Por supuesto. ¿Cómo ha cambiado la estructura del capital? Porque en Estados Unidos mucho que era, no sé llamarle público, pero se ha hecho, hay digamos una parte, no sé cómo llamarla, pero que no es los mercados públicos como los eran antes del 2008-2009, en donde la banca era un jugador muy importante y ahora hay mucho financiamiento privado. Sí. Vemos, hay otros casos porque las secundarias, por ejemplo, las compras de acciones secundarias que no son empresas públicas, obviamente ejemplos muy claros como SpaceX o OpenAI. En México ocurre un poco igual. ¿Cómo está? ¿Ha habido esa tendencia en México en donde todo ocurre más en el ámbito privado que en colocar deuda? Sin duda. Bueno, y eso es una razón también para estar optimistas en el desarrollo de la bolsa, porque sí lo vimos desde antes de la pandemia, con digamos, las inversiones de lo que era el segmento de fintech, ¿no? Hubo una gran cantidad de inversiones en capital privado. Esto es fondos extranjeros o locales que invirtieron en capital de empresas. Sin embargo, la salida natural de estas inversiones es la bolsa. Sí. Entonces, después de 4 o 5 años que estas inversiones ya se dieron, que ya maduraron, algunas salieron mejor que otras, la salida natural para los fondos de capital privado es colocar las acciones en el mercado. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver y esa es una fuente de potenciales emisores en el mercado accionario mexicano para que después de que ya invirtieron en capital privado, porque hubo una cantidad enorme que se destinó a eso, ya sabemos que ya no ha sido tan importante, sin embargo el capital que se invirtió ahí está y tiene que salir. Una vez que el capital privado, una vez que cumple ese ciclo, los accionistas buscan el retorno de su inversión y entonces hay que vender esas acciones que se compraron y la salida natural es el mercado de valores. Entonces es algo que la bolsa está optimista y para eso estamos listos.
Pues fantástico que estés aquí. Espero poder conversar contigo amplio y largo en algún broadcast y además a lo largo de este año en el programa, porque va a ser un año 2025 muy interesante. Por ejemplo, me queda pendiente, pero ya se me va a acabar el tiempo, preguntarte cómo juegan los bancos, digamos, en el contexto de la Bolsa Mexicana de Valores, porque obviamente está el financiamiento, muchos prefieren el financiamiento, siempre hay esa visibilidad, pero también pues hay ahí una cohabitación, llamaría yo, muy interesante. Pero bueno, será motivo de alguna otra entrevista. Por lo pronto agradecerte mucho, Jorge, que haya estado aquí esta Rodrigo, mañana. es un privilegio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por madrugar. Y estamos a sus órdenes. Gracias. Ahí escuchamos y vimos a Jorge Alegría Formoso, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores.